Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de los presentes. Mi nombre es Daniel Albarrán, de la Iglesia de Cristo en la Villa, en Santiago de Chile. Y hay muchos hermanos queridos allá. Tenemos un buen grupo de hermanos venezolanos que mandan muchos saludos a toda la tierra acá en Venezuela. Nos hemos encontrado con muchos de esos familiares. Así que ha sido un bonito viaje, para la gloria del Señor. Así que de parte de la Iglesia de la Villa, los pastores, los diáconos, los evangelistas, les mando este abracito, este besito para cada uno de ustedes. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Vamos a estar ahí durante estos 15 minutitos que me dejó Pedrito. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Vamos a estar considerando un texto, un pasaje que es de conocimiento, creo yo, de la mayoría de los presentes. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no están lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Estamos en las últimas semanas de Jesús antes de ir a la cruz. Jesús está paseando por el templo y está teniendo fuerte debate con sus opositores. Si uno retrocede un poquito, en el capítulo 11, versículo 27, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos van a acercarse a Jesús con una pregunta, con el propósito de tentarle, de acusarle, de sorprenderle. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vienen a preguntar a Jesús con el propósito de sorprenderle en cada una de las respuestas que él va a dar. Jesús va a responder a este grupo de manera sabia. Cuando uno ve el capítulo 12, verso 13, vienen los fariseos, vienen los herodianos con el propósito, según el verso 13 del capítulo 12 de Marcos, para sorprenderle en alguna palabra. El propósito de los opositores durante todo el ministerio de Jesús es derrocar el ministerio de Jesucristo. Y el propósito es sorprenderle, acusarle, ya sea por la ley romana, ya sea por la ley de Moisés, de qué manera va a responder Jesús y cómo vamos a sorprenderle en cada una de las respuestas que él está dando. Ellos vienen con una pregunta, verso 14 al final: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Luego viene el turno de los saduceos, capítulo 12, verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y ellos también traen una pregunta. Una mujer tuvo 7 maridos, todos murieron, ¿de cuál de ellos será esposo en el día de la resurrección? Verso 23, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Todo lo que estamos viendo acá, en las últimas semanas de Jesús, en su ministerio, paseándose por el templo, vemos que Jesús está en fuerte debate con sus opositores. Lo que ellos buscaban
según el capítulo 11, verso 18. Miren el capítulo 11, verso 18, lo que ellos buscaban. Aquí está más concretamente lo que ellos buscaban con todas estas preguntas que le estaban haciendo a Jesús. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban, ¿qué cosa? ¿Cómo matarle? Acusarle, matarle. Tenían miedo al pueblo porque estaban todos admirados de su doctrina. Todo lo que ellos estaban haciendo con las preguntas no era con el propósito de atender a cada una de las respuestas de Jesús, no era con el propósito de crecer, entender la voluntad de Dios, sino con el propósito de acusarle, sorprenderle y matarle. Cuando llegamos a nuestro pasaje, Marcos capítulo 12, verso 28, va a venir un cuarto hombre con una cuarta pregunta. Jesús está en un pasaje de tensión con sus opositores. Y este hombre también trae una pregunta. Pero creo yo que esta pregunta es muy, pero muy importante, porque tiene que ver con el primer mandamiento que Dios le entregó a Moisés. Tiene que ver con el mandamiento más importante, el primordial de mi vida. Y creo yo, hermanos y hermanas, que este mandamiento también es de mucha, pero mucha importancia en la vida de cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Porque tiene que ver ¿con qué? Con el amor. Con el amor a Dios. Con el amor al prójimo. De hecho, va a decir Jesús en el texto paralelo, Mateo 22, no lo busque, verso 40, si está notando, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que todo lo que habló Jehová en el Antiguo Testamento por medio de los mandamientos de Moisés al pueblo y por medio de los profetas se resume en lo que vamos a ver en esta hora. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Entremos al texto. Versículo 28. Verso 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Fíjense cómo se encuentra la situación de Jesús con los saduceos anteriormente y con sus opositores. Jesús está disputando, Jesús está en tensión con sus opositores. Y este hombre estaba escuchando la conversación, la disputa, el pleito que estaba teniendo Jesús con los saduceos. Y dice el verso 28 que este hombre sabía que Jesús había respondido bien. Estos hombres vienen para sorprender a Jesús, vienen para atentarlo, a ver en qué se equivoca, por dónde lo podemos acusar, por dónde lo podemos matar, por la ley romana, por la ley de Moisés. Pero Jesús está respondiendo a todas las preguntas de sus opositores con sabiduría. Y este hombre sabe que Jesús está respondiendo con excelencia, con sabiduría. No se le puede sorprender en cada una de las preguntas que le están haciendo. Sin embargo, él también trae una pregunta. Y estamos en un contexto de tentaciones. Podemos entender que este hombre viene con la misma intención. De hecho, el texto paralelo, Mateo 22, dice que este hombre, intérprete de la ley, vino hacia él con el propósito de tentarle. Este hombre también viene a tentar a Jesús con esta pregunta, a sorprenderle. Y este hombre va a preguntar: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En la mente de este hombre, en la mente de este escriba, de este intérprete de la ley, él entiende que Dios entregó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedras a Moisés. Pero luego de eso Dios entregó más de 600 mandamientos al pueblo de Israel. Leyes a los esclavos, a los siervos, todo
en Éxodo 19 en adelante. Y este hombre está preguntando a Jesús cuál de todos los más de 600 mandamientos que le entregó Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuál es el que debiese ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Cuál es el que debe estar en el primer lugar de mi lista de prioridades? ¿Cuál es el de mayor peso? ¿Cuál es el de mayor relevancia en mi vida? Y Jesús entiende también que hay un principal y gran mandamiento. Miren cómo responde el verso 29. El primer mandamiento de todos es. Miren cómo termina el verso 30. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Verso 31 al final. No hay otro mandamiento mayor que estos. En la mente del escriba hay un mandamiento que es el de mayor relevancia. Y en la mente de Jesús también es así. También hay un mandamiento que debe ocupar el primer lugar en mi vida, del cual depende todo lo que Dios habló a través de la ley y de los profetas. ¿Cuál es este primer y gran mandamiento? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando pensamos en el primer y gran mandamiento, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que respondemos inmediatamente? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero es interesante hacer una pausa, porque Jesús va a decir algo interesante antes de hablar del amor a Dios, antes de hablar del amor al prójimo. Gracias. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Son las mismas palabras de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. ¿Cuál es el mayor problema que tenía el pueblo de Israel? La idolatría. Este pueblo no me conoce. La queja de Jehová en el Antiguo Testamento es que este pueblo no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento. Este pueblo servía al Dios verdadero, pero no lo conocía. Y por eso levantaba cada cierto tiempo dioses extraños. Por eso cada cierto tiempo su corazón se inclinaba hacia los Baales, hacia la idolatría. Porque este pueblo no conocía realmente al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. De hecho, la función del pueblo de Israel era llenar la tierra de la presencia de Jehová. Pero sin embargo, ni siquiera ellos tenían una estrecha relación con el Señor, que es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hablar del amor, que para poder amar a Dios, yo debo primero conocer al Señor. Debo reconocer que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y que no hay nadie que se le asemeje, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Debo reconocer que el Señor es uno solo, que no hay otro fuera de Él. Yo debo conocer al Dios verdadero. Debo conocer al Señor, que es uno solo. Debo conocer a Jehová Dios, fuerte y temible. Y uno puede conocer a Dios de manera un poco lógica, podríamos decir, con mirar toda la belleza que hay en este país. Tantas montañas, tanto verde. Y uno puede pensar que alguien debe haber creado esto, ¿cierto? No se creó de la nada, como muchos dicen. Alguien superior creó el cielo, el mar y la tierra. Los cielos cuentan el firmamento de tus manos, dice el rey David. Pero
La manera de yo conocer al Señor, conocer a Jehová Dios, que es uno solo, tiene que ser a través de su palabra. Yo debo tener una relación estrecha con la palabra de Dios para poder conocer al Señor, nuestro Dios, que es uno solo. Es imposible poder conocer a Dios si no tengo una relación estrecha con la palabra de Dios. Es imposible conocer sus mandamientos. Es imposible conocer su voluntad y hacer su voluntad si no conozco al único y Dios verdadero. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios no dejó su palabra? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios hizo una obra de casi mil años donde hombres y mujeres murieron para dejarnos lo que hoy día tenemos en nuestras manos? Para que le conozcamos. De hecho, Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mi salvación, donde voy a pasar la eternidad junto a Él, depende de conocer a Dios a través de su palabra. Y yo no puedo pasar por este mundo, por esta tierra, sin conocer al Señor. No puedo pasar por este mundo sin conocer al Dios verdadero. De hecho, no puedo pasar por la iglesia de Cristo sin conocer al único Dios verdadero. Nuestro deber es conocerle. Nuestro deber es indagar su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Y cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando comienzo a ver cómo es Dios, cuando comienzo a ver qué es lo que hace Dios, por qué Dios es santo y 3 veces santo, por qué Dios es amor, por qué Dios es grande en perdón, el perdonador, grande en misericordia. Cuando yo comienzo a conocer a Dios a través de su palabra, cuando yo comienzo a ver qué es lo que Él hace y por qué lo hace, ¿sabe lo que va a pasar? Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mire, hay una estrecha relación entre conocer a Dios y amar a Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo echo raíces en su palabra, cuando yo comienzo a conocer cómo es Él, qué es lo que hace Él, y ver todo su carácter amoroso, misericordioso, créame que nos vamos a enamorar de Dios y de su palabra. Vamos a amarle con todo nuestro ser. Y vamos a obedecerle también, porque Jesús dice: hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira acá en mi pizarra imaginaria, cuando uno conoce al Señor, más va a amarle y más va a obedecerle, y más va a querer conocerle, y más va a amarle y más va a obedecerle, y así sucesivamente. Y ya no va a ser pesado contra mis hombros hacer la voluntad del Señor. Qué difícil venir a la iglesia el día domingo, qué difícil es guardar su palabra, qué difícil es perdonar a mi hermano. Lo voy a hacer con ligereza porque lo amo. Lo voy a hacer de corazón porque me sale de manera natural, porque le amo, pero porque primero le conocí. Y cuando uno conoce al Señor, va a enamorarse de Él, va a enamorarse de su palabra, no va a querer apartarse más de Él. Va a querer meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Su alabanza va a estar siempre de continuo en su boca, no importando lo que está pasando en su vida, porque le amamos de todo corazón. Y
Y fíjese la palabra que más se repite aquí en el versículo 30, es todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo, todo, todo y todo. Es decir, que es un amor completo, un amor entregado 100% para Él. No es un poquito, no es un amor frío, un amor distante, no. Le amamos con todo nuestro ser, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con toda mi mente, con mi inteligencia, con mi corazón, con mis decisiones, con toda mi fuerza, con todas mis energías, con toda mi alma. De corazón amo al Señor. Y fíjese que Dios no nos está pidiendo nada de lo que Él no haya hecho primero por nosotros. Porque ¿cómo nos ha amado Dios? ¿Un poquito? No. ¿Jesús se entregó una parte solamente por nosotros? No. Él se entregó 100%. Y uno tiene que entender que la palabra todo significa 100%. No es te amo, Señor, con el 90% de mi ser, no. Total, completo, porque Él nos amó 100% primero a nosotros, porque Jesucristo se entregó por amor 100% también por nosotros en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo nos entreguemos y le amemos y le sirvamos a Él 100%, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Amén. Amén. ¿Cómo termina el verso 30? Este, dice Jesús, es el principal mandamiento. Este es el mandamiento que entregué a Moisés, a los profetas, por medio de Moisés. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Que en la mente de Jesús es el principal, es el de mayor importancia, es el de mayor relevancia para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, pero es el que más deja de lado la gente. Jesús dice en lo más importante, este es el principal mandamiento, de estos dos mandamientos depende todo lo que había en la antigüedad, pero es el que menos nos importa. Muchas veces es el que menos la gente le presta atención. La luz vino a este mundo, pero los hombres rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas. ¿Cómo sería el mundo? Piense por un momento. ¿Cómo sería Venezuela? ¿Cómo sería Chile? ¿Cómo sería Cuba? ¿Cómo sería Ecuador, México? ¿Cómo serían los países en el Medio Oriente si todos amáramos de corazón a nuestro Dios? ¿Cómo sería el mundo? Paz mundial. No habría guerras, no habrían pleitos, no habrían conflictos, no habrían difamaciones, no habrían enemigos. No existirían las calumnias, nada de eso. ¿Pero por qué existen esas cosas? Porque las personas hemos decidido no amar a Dios, no amar su palabra, no conocer la voluntad de Dios y no vivirla en nuestras vidas. Pero Jesús le dice a este hombre, esto es lo principal. Y el segundo, dice Jesús, el segundo es semejante. ¿Qué significa semejante? ¿Cómo? Parecido, igual,
decir lo que no significa semejante. Mire, semejante no significa menos importante. Semejante no significa un peldaño más abajo. Semejante no significa de menor valor o inferior al primero. Semejante significa lo mismo, igual, del mismo valor, del mismo peso. Es decir, que el primero no se puede separar del segundo y el segundo no se puede separar del primero. Es decir, que mi relación vertical con el Señor es tan importante como mi relación horizontal con mis hermanos y con mi prójimo. No puedo decir, mire lo que dice 1 Juan 4:20. Vamos para allá un ratito. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. No puedo decir estas palabras del apóstol Juan, el apóstol del amor. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo no puedo separar el segundo mandamiento del primero. No puedo decir, yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con mi hermano y no me interesa. No, dice Juan. Si uno está mal con el hermano, si uno aborrece al hermano, si uno odia al hermano, si uno no quiere reconciliarse con el hermano, si uno no quiere perdonar al hermano, no puede decir que ama al Señor, sino el tal es mentiroso. ¿Cómo puedo amar a Dios sin verle, sin poder amar a mi hermano a quien sí veo? Y Jesús dice, y Dios dice en el verso 21, a través del apóstol Juan, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. 2 puntos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso quiere decir que mi relación con mi hermano, mi relación con mi prójimo, mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis jefes, con mis súbditos en el trabajo, con quien sea, es igual de importante que mi relación con Dios, porque no se puede separar. De hecho, podemos amar a Dios sin verle, guardando su palabra, pero también una manera de demostrar que amamos a Dios es también amando a nuestros hermanos. Mire el capítulo 3, ahí mismo, ahí al ladito. Primera de Juan 3:10. Ahí al ladito. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se diferencia un hijo de Dios y un hijo del diablo? ¿Cómo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es. ¿Y de quién es? Fuertes palabras. Pero así es la cosa. Los hijos de Dios se van a manifestar realmente en cómo estamos amando, en cómo estamos perdonando, en cómo estamos sirviendo a los demás. Mira el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo? ¿Cuándo pasamos de muerte a vida? Ok, en el bautismo, ¿cierto? ¿Qué va a decir Juan
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es decir, que yo puedo haber sido perdonado por el Señor, yo puedo haber sido limpiado de todos mis pecados, puedo haber creído en su evangelio, me he arrepentido, confesado mi fe, bautizarme para el perdón de mis pecados. Pero si he salido del agua sin amar, sin perdonar, sin mostrar misericordia hacia mi prójimo, hacia mis hermanos, nunca he pasado de muerte a vida. Permanezco muerto delante de los ojos de Dios. Por eso es el principal mandamiento. Por eso es el de mayor importancia. Por eso es el de mayor relevancia. Porque de esto depende mi relación con Dios. De esto depende cómo me manifiesto como hijo de Dios. De esto depende incluso dónde voy a habitar por la eternidad. De esto depende si permanezco en muerte o en vida. De esto depende si soy hijo de Dios o hijo del diablo. Esto es urgente, es importante. Amar a Dios, amar al hermano. Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Claro, es fácil decir yo te amo. Es fácil decirle a mi hermano, a mi prójimo, yo te amo, hermano. No, si está todo bien. No, si ya lo perdoné. No, si no pasa nada. Si está todo en orden. Es fácil decirlo de la boca para afuera. Decir yo te amo, yo te perdono. Pero realmente ¿estamos amando? ¿Estamos perdonando? Bueno, demostraciones, hechos, verdad. Si realmente amamos, si realmente perdonamos, si realmente mostramos misericordia, bondad, tiene que ser no solamente con palabras, sino que con hechos concretos. Amén. Amén. Por si acaso, no depende de cómo sea mi prójimo. Por si acaso, no depende mi amor hacia él de cómo él me ama a mí. Porque Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que te aman solamente, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cuál es la respuesta a esa palabra? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Si saludáis al que solamente te saluda, si le haces bien al que solamente te hace bien, ¿qué hacéis de más? Dice Jesús. ¿Hacéis algo de más? No. Los pecadores hacen exactamente lo mismo. No depende de cómo sea mi prójimo, no depende si me ama, no depende si él viene o no hacia mí. Yo debo amar, yo debo perdonar, yo debo mostrar amor, misericordia a mi prójimo, tal como Cristo la mostró conmigo. Siendo impío, siendo pecador, nos amó a tal punto o de tal manera de enviar a su Hijo unigénito para salvarnos. ¿Cómo estamos amando en esta tarde? ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos? ¿Cómo estamos amando a nuestros prójimos? ¿Cómo estamos amando a nuestros enemigos? ¿Cómo estamos respondiéndole al que viene hacia mí haciéndome daño, burla, queja? ¿Cómo estamos amando a nuestras esposas? ¿Cómo estamos amando a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia?
¿Cómo lo estamos haciendo en esta tarde? Volvamos a Marcos 12. El segundo, verso 31, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, dice Jesús. De esto depende todo lo que hablaron los profetas. De esto depende todas las más de 600 leyes que entregó Dios al pueblo de Israel. De hecho, Romanos 13, verso 8, 9 y 10 dice: no debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Con amar a Dios, con amar al prójimo, ya cumplimos la ley. Verso 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume 2 puntos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Todo se resume en amar a Dios, todo se nos resume en amar al prójimo. A mi prójimo es al que debo mostrarle mi misericordia, mi ayuda, mi servicio. Mi prójimo es el que necesita de mí, es el que necesita de una mano, es el que necesita de mi perdón y de mi consolación, como escuchábamos recién. Al prójimo, cuando uno ama, no va a hacerle daño, no va a buscar hacerle nada en desmedro de esa persona, sino al contrario, va a querer lo mejor para él o para ella. Incluso lo va a considerar superior que a mí mismo y más importante que yo, porque vamos a buscar siempre lo mejor para mi prójimo. Así se ama. No haciéndole daño al otro, sino buscando cómo levantarlo, cómo animarlo, cómo consolarlo, cómo restaurarlo y cómo ayudarlo. Versos 32 y 33 de Marcos 12. Entonces, el escriba dijo: bien, maestro, ¿verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre va a tener un buen entendimiento del primer y gran mandamiento. Y él también está respondiendo sabiamente. En el verso 34, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, este hombre va a tener un buen entendimiento del primer y gran mandamiento y va a responder con casi las mismas palabras que Jesús le respondió. ¿Verdad que uno es Dios, no hay otro fuera de él? Es verdad que hay que amarle con todo nuestro ser, y es verdad que hay que amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Pero me gusta mucho lo que dice este hombre ahora. Verso 33 al final. Esto, reconocer que el Señor es uno solo, amar a Dios con todo mi ser y amar a mi prójimo como a mí mismo, esto es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¡Qué increíble! ¡Qué buen entendimiento! Claro, Jehová Dios había demandado constantemente al pueblo de Israel ofrenda, holocausto, sacrificio. Pero llega un momento que Jehová Dios dice: ofrenda y holocausto no me agradan. Ya Jehová estaba hasta aquí de las ofrendas, de los holocaustos y de los sacrificios de su pueblo.
estaba lejos realmente de cumplir su palabra. Y esa es la queja constante de Jehová: este pueblo no entiende, este pueblo no me conoce. Dios mismo mandó al pueblo de Israel a hacer ofrenda, holocausto y sacrificio, pero después Dios mismo ya no quería más las ofrendas del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo hacía todo lo que Jehová le mandaba, pero despreciaba su palabra, despreciaba a la viuda, despreciaba al extranjero, despreciaba al huérfano, no amaba como Dios quería que amara. ¿Cuál es el punto en todo esto? ¿De qué sirve hacer todo lo que Dios dice si no estamos amando de corazón? ¿De qué sirve hacer todos los holocaustos y sacrificios si no estamos amando verdadera y realmente al Señor? ¿De qué sirve? Traigamos ese pensamiento a la iglesia. ¿Es verdad que debemos reunirnos cada primer día de la semana? Sí. ¿Es verdad que debemos recordar el pan y el fruto de la vid, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena? Sí. ¿Es verdad que debemos traer nuestras ofrendas delante de la presencia de Dios? Sí. ¿Es verdad que alabamos a nuestro Dios en espíritu y en verdad por los frutos del labio que confiesan su nombre? Sí. ¿Es verdad todo lo que dice Dios a través de su palabra para el día domingo, de la prédica, la cena, la ofrenda, la adoración a Dios, las oraciones, la comunión? Es verdad todo lo que Dios pide, pero ¿de qué sirve hacer todo lo que Dios dice al pie de la letra, incluso por 20, 30, 40 o 50 años, si no estamos amando realmente como Dios quiere que lo hagamos? ¿Estará recibiendo Dios mi ofrenda? ¿Estará recibiendo mi holocausto? ¿Estará recibiendo mi sacrificio? ¿Cómo estamos amando en esta tarde? Por eso Jesús le dice a los escribas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el elemento y el comino. Lo hacen. Sí, realmente lo estaban haciendo. Ofrecen la menta, el elemento y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Hasta qué punto Dios está recibiendo nuestra ofrenda? Debemos hacerlo, por supuesto, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de amar, de mostrar la misericordia, la justicia y la fe de Dios. Amén. Amén. Verso 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no están lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Mire, Jesús en este momento va a evaluar el corazón del escriba, va a evaluar el corazón, el entendimiento de este hombre acerca del primer y gran mandamiento. Y es interesante que aunque este hombre está respondiendo sabiamente, con excelencia, con sabiduría, ¿qué le dice Jesús? No está lejos del reino de Dios. ¿Cómo es eso? No está lejos. Es decir, que está
Hay gente que está lejos del reino de Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los que vinieron a Jesús para preguntarle, contestarle. En este pasaje hay gente que está cerca del reino de Dios, pero aún no está dentro del reino de Dios. Está cerca porque entiende el primer y gran mandamiento. Pero también en este pasaje Jesús espera que haya gente dentro del reino de Dios. ¿Dónde está usted esta tarde? ¿Dónde nos encontramos esta tarde? ¿Lejos del reino de Dios? ¿Cerca del reino de Dios, pero aún no adentro del reino de Dios? Y no quiero que pensemos en el reino de Dios como la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Que para entrar al reino de los cielos debemos nacer del agua y del Espíritu. Por supuesto que sí, pero en este contexto de Marcos 12, 28 al 34, hay gente que está lejos, hay gente que está cerca, pero hay gente que no está dentro del reino de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer para estar dentro del reino de Dios en este pasaje? Amar a Dios, amar a mi prójimo, como a mí mismo, pero que no quede en un buen entendimiento, sino que esto sea llevado a la práctica en mi vida. Porque no sirve de nada tener un buen entendimiento, responder sabiamente al primer y gran mandamiento, pero aún no estar dentro del reino de Dios. Estar cerca, pero no dentro. Porque Jesús en este pasaje quiere personas, quiere discípulos dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios. Y en el reino de Dios se ama, en el reino de Dios se perdona, en el reino de Dios se muestra amor y misericordia, primeramente para con Dios a través de su palabra y también perdonando, amando y consolando a mi prójimo, porque para estar dentro del reino de Dios debo amar de corazón. Si Jesús tuviera que evaluar nuestro corazón en esta tarde, como lo hizo con este hombre, ¿dónde me encuentro en esta hora? ¿Lejos, cerca o dentro del reino de Dios? Y Dios nos invita para que la iglesia del Señor en Maracay, en La Victoria, en Caracas, en Chile, sus discípulos y la iglesia, todo el mundo, estemos siempre dentro del reino de Dios. Porque nuestra vida comenzó amando a Dios en las aguas del bautismo. Nuestra vida cristiana debe mantenerse dentro del reino de Dios, amándole y amando a los hermanos. Y cuando Cristo venga por nosotros, debe encontrarnos en el reino de Dios, amando al Señor y amando a mi prójimo como a mí mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que esta palabra sea de mucho ánimo para nuestra vida. Gracias por su atención.